dice el versículo 16 y 18 para cerrar ya con la prueba de la tentación. Recuerden que estas son las pruebas de si somos o no somos creyentes genuinos, creyentes verdaderos. Entonces, para cerrar con la prueba de la tentación, de cómo manejamos nosotros esas cosas, entonces el argumento que esgrime Santiago para recalcar que ninguna de esas caídas provienen del corazón de Dios ni son el deseo de Dios, en el versículo 16 al versículo 18, él habla acerca del carácter, de la pureza y de la santidad de Dios. Y dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, no es rey, es decir, no te equivoques. Hay cosas que pareciera y que en algún momento dado tú puedes pensar que vinieron de parte de Dios y no, no vienen de parte de Dios, vienen para tentarte, vienen para que caigas en el pecado y vienen para apartarte de Dios. Pero todo lo que viene de Dios es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que todo lo que provenga de lo alto es bueno. Y dice, porque Él es el Padre de las luces. Dice, Él es el Padre de las luces y todo lo que Él envía, dice, todo lo que Él envía es bueno y es perfecto. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, perfecto. Es decir, todo lo que Él envía, todo lo que Él ordena, todo lo que Él determina para mi vida, aunque no nos parezca, es bueno y además es perfecto. ¿Por qué? Por el carácter de Él, porque Dios nunca piensa en hacer daño, porque en su mente no hay esos pensamientos, porque Él tiene solamente un propósito y Él no divaga entre dos propósitos como nosotros, que hoy queremos una cosa, pero mañana de pronto queremos otra. No, dice que en Él no hay ni mudanza ni sombra de variación y se refiere a un atributo, una perfección del carácter de Dios, que dice que Dios es simple, simple. Este es uno de los atributos de Dios, de sus perfecciones, que es simple. Y quiere decir que Dios es simple, que Dios no es una mezcla de bien y mal, que Dios no es una mezcla de paz y de tormenta, que Dios no tiene mezcla, que es uno solo, que es inamovible. Dice que Dios no tiene mudanza, que Dios no varía, que Dios no cambia, porque es que si Dios cambiara y si Dios variara, entonces fuera imperfecto. Nosotros estamos sometidos a cambio y estamos sometidos a variaciones. ¿Por qué? Porque somos imperfectos y porque somos finitos y tenemos que estar en continuo cambio, pero un cambio que tiene que ver con el mejoramiento, con el perfeccionamiento, con el crecimiento, con la madurez. Pero Dios no crece ni madura porque Dios es infinito en todo y perfecto en todo y solamente es de un solo color, es decir, solamente es bueno, solamente es justo, no hay unas mezclas de justicia y de injusticia, no hay unas mezclas de verdad y de mentira. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ha sido así por siempre y siempre lo será. Por eso cuando Jesús habla de la ley, dice, no piensen que he venido a abolir la ley. ¿Por qué? Porque es que llegan a pensar que Jesús está manifestándonos un carácter diferente del que se manifestó en el Antiguo Testamento o que Él viene a establecer otra cosa. Y Él dice, no, la ley es absoluta, la ley es inmutable, porque la ley es la expresión de la justicia y de la santidad del carácter de Dios. Y eso nunca, jamás va a cambiar. Nunca, jamás va a cambiar. Y lo otro que dice en el versículo 18 acerca de la naturaleza divina es que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y aquí Santiago enlaza el tema de la prueba de la tentación, lo enlaza ahora con el tema de la palabra de Dios, de la prueba que viene a continuación
es la prueba de cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Y esto es supremamente importante. ¿Cómo nos relacionamos con la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Eso determina qué cosa, determina nuestra fe, determina nuestra elección, determina nuestra justificación. Esa es la evidencia de que somos salvos. ¿Qué actitud tenemos hacia la palabra de Dios? Y él enlaza este tema con una doctrina fundamental de la fe cristiana, doctrina fundamental. Es una doctrina donde yo veo que cuando tratan de explicarla, siempre cojean. Cuando tratan de explicar esta doctrina, siempre cojean, siempre hacen como que confunden el nuevo nacimiento con la santificación. Confunden el nuevo nacimiento con la santificación. El nuevo nacimiento o la regeneración es un acto divino, es un acto de Dios. Ahí dice el versículo 8, Él de su voluntad. Hermano, esto es tremendo, tremendo, porque es que esta doctrina es tan clara, que diferentes hombres como Santiago, como Pedro, como Juan, como el apóstol Pablo, como Ezequiel, como Isaías, la exponen de la misma manera, con una claridad tremenda. Y yo siempre que hago la pregunta a cualquier auditorio, ¿qué es nacer de nuevo? Y no la voy a hacer ahora, pero elabore una respuesta ahora mismo en su mente. ¿Qué es nacer de nuevo? Si en este momento yo le preguntara a usted qué es nacer de nuevo, qué es nacer de nuevo, piense por un momento que va a contestar. Elabore una respuesta en su mente. Y una de las cosas que suceden cuando las personas responden, cuando los creyentes responden a esta pregunta, es que nacer de nuevo es cuando me aparto del mal. Nacer de nuevo es cuando dejo de hacer lo malo. Nacer de nuevo es cuando me arrepiento. Nacer de nuevo es cuando me empieza a gustar la Biblia. Nacer de nuevo es cuando me vuelvo a Dios. Nacer de nuevo es cuando acepto al Señor Jesucristo en mi corazón. Y si se dan cuenta, todas las respuestas me tienen como protagonista a quién. Y eso no es nacer de nuevo. Eso no es nacer de nuevo. En el nuevo nacimiento yo no hago nada. Yo no hago absolutamente nada. Lean versículo 18. La manera como lo dice Santiago, y es igual en Pablo, y es igual en Juan, y es igual en Jesús, y es igual Jesús diciéndole a Nicodemo, no, eso no tiene nada que ver contigo, eso es como el viento, tú no puedes controlar el viento, tú no sabes si viene por la izquierda o si viene por la derecha, tú sabes que el viento está ahí, pero escapa de tu control, no hay nada que puedas hacer, el viento es ajeno a tu voluntad. Pero nosotros siempre, hermano, siempre, siempre, eso es una lucha, yo hago la pregunta y siempre dicen, es cuando me porto bien, es cuando hago lo bueno, es cuando hago la oración de fe, es cuando me bautizo, es cuando me arrepiento, es cuando me vuelvo a Dios, es cuando yo, y el sujeto de la oración es yo. Y eso es un error. Dice él, y está hablando de quién, de Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice él de su voluntad. O sea, a él le dio la gana. Él quiso. Hermano, esto es lo más humillante de toda la doctrina cristiana. Ahí es el punto donde uno tiene que arrodillarse y decirle gracias. Si usted no lo tiene claro, usted es un arrogante, prepotente, presumido, se cree bueno y anda condenando a los demás que no creen. Es un punto bien complicado. Ay, miren, ahí están. Yo venía en el carro y el que iba manejando venía como un loco porque bajo a Colombia, pues. Bueno, y venía como un loco, yo lo miraba, estaba como endiablado y todo el mundo alrededor endiablado. Y yo, y yo venía con rabia. Se voló las escuadras, tenía eso todo volumen, me dejó tirada ya casi en la mitad de la calle.
no, era una cosa horrible, eso era una cosa horrible. Yo venía con una rabia así. Ahora que me baje, le voy a poner 0 en la calificación para que no le, es que para que lo voten de ahí. No, yo no voy a hacer eso. Cuando me acordé de que estaba delante de la presencia de Dios, me di cuenta, si él no hubiera hecho lo que hizo, nosotros estuviéramos también haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Estuviéramos corriendo como locos. Bueno, yo no, porque yo ni antes ni después, pero estuviera en la misma estupidez. ¿Quién sabe por qué? Porque venía, qué sé yo. Yo no me acuerdo cuando yo era mundana, eso hace tiempo, pero no sé, que venía qué, Camilo Sesto, yo no sé, cosas así. No, ni Shakira. No, Sandro tampoco. Por ahí como, no sé. No, bueno, ya, una cosa de que yo miércoles, yo estuviera también como loca si me estuvieran diciendo que viene uno de, ¿por qué no estoy así? ¿Por qué estoy montada en un carro? ¿Por qué en este momento no quiero esa bulla? ¿Por qué detesto el reggaetón? ¿Por qué detesto todo eso? Porque he conocido a Dios. ¿Y por qué he conocido a Dios? Porque Él se presentó en medio de mi camino de perdición. Se me apareció y me detuvo. Yo no lo estaba buscando, hermano. Yo lo estaba buscando, nadie lo está buscando. O sea, ¿por qué no podemos entender eso y ser consecuentes? Es más, hermano, aún las personas que dicen entender esta verdad tan neurálgica, una verdad tan compleja, tan demoledora, condenan a los demás. Es que esta verdad nos quita todo el derecho de señalar y de condenar. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que Él quiso por una razón inexplicable a nuestra lógica, Él quiso darnos vida. Él quiso entrar en nuestra mente hueca, vana, ridícula, y colocar allí su revelación, su palabra, su verdad. Es que fue él que él quiso. Yo no sé cómo hacer para que la gente entienda que esa gracia y que esa misericordia no tienen precio ni tienen explicación. Pero eso nos debe simplemente llevarnos a postrar y ver la perdición y decir, eso era lo que yo era, una persona estúpida, una persona vana, una persona que no razona, una persona que se deja llevar por las corrientes del mundo, una persona que se masifica, que pierde el sentido de todo. ¿Por qué? Porque, porque así somos. Porque así somos. Pero aquí dice Él de su voluntad, de la voluntad de quién, Él. ¿Quién fue el que quiso? Él. Fue Dios el que quiso hacernos nacer. Hacernos nacer. Hermano, subraya ese versículo y a partir de ahí elabore una definición de nuevo nacimiento que esté en concordancia con lo que dice la Biblia y no con lo que usted siempre ha creído. Cuando dice libre decisión, ¿sabe qué es lo que quiere decirte? Que tú no influiste en nada para esa decisión. O sea, que tú no tienes absolutamente un solo rasgo, una sola característica, un solo punto que lo haya inspirado a decir, ay, mira qué lindo, a ese lo voy a hacer vivir. No, antes por el contrario, el apóstol Pablo dice que de lo más vil y lo menospreciable escogió a Dios. Y que si tú miras a tu alrededor, en tu entorno y en tu familia, había gente que tenía un comportamiento hasta mejor que el tuyo. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es cuando Dios decide venir a tu situación, a tu existencia, a tu mundo precario, insignificante, estúpido y ridículo, impartirte su vida. Él, tú no haces nada.
Tú no haces absolutamente nada. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Él de su voluntad nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Esta es la doctrina. Yo pienso que esto es lo más importante que debemos tener claro. Tú no hiciste nada. No, pero yo vine. Tú no viniste, Él te trajo. Tú no viniste, Él te trajo. Él te trajo. Es más, tú viniste a buscar a otra cosa. Tú no viniste. O sea, es como si Él nos atrajera por engaño. Hay un momento en nuestra vida en que decimos, voy a ir al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque de pronto ahí tengo alguna bendición. De pronto de esa manera se cumplen mis sueños. De pronto yendo allá donde me están invitando, consigo lo que siempre, pero tú no vienes buscando a Dios. Es más, si Dios te contara todo lo que va a pasar en tu vida después de que venga, menos que bien. Menos que bien. No, eso cuando llegues vas a ver que te voy a cambiar todo. Mira, te voy a remover así, te voy a quitar todo, vas a quedar nuevecito. No vienes, no vienes, uno viene engañado. Y voy a decir engañado porque engañado por uno mismo. Engañado por uno mismo. A veces venimos engañados porque el hermanito que nos está trayendo también está engañado. También está engañado. Y él cree que nos está trayendo al camino de la bendición y de la prosperidad. Pero aquí estamos leyendo que nos trae al camino de la prueba, donde todo va a converger en nuestra contra, todo. Aparentemente, ¿no? Aparentemente todo está en nuestra contra. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, nos hizo nacer. ¿Qué es nacer de nuevo? Cuando Dios decide darme su vida. Cuando Dios decide, porque le da la gana, porque no hay ninguna razón, cuando Él decide darme vida. Cuando Él decide abrir mis ojos. Cuando Él decide destapar mis oídos. Cuando Él decide romper la piedra de mi corazón. Cuando Él decide sanar mi conciencia cauterizada. Eso es nacer de nuevo. No hay nada que yo haga, eso lo hace Él. ¿Y cómo lo hace? Aquí está el asunto. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros pensamos en eso así como Nicodemo. Miércoles, entonces hay que volver al vientre de la madre. O sea, algo como así, como que ese día a mí me tiene que pasar algo. O sea, ese día me tiene que correr como un calor por el cuerpo o un frío, ese día me tengo que privar, ese día de pronto vomito un líquido verde, ese día de pronto, pero tiene que pasar algo para yo saber qué pasó. Pues yo no sé, de pronto hay gente que viene en un estado, pero yo no sé qué día nací de nuevo. ¿Usted sabe? Usted seguro sabe el día que hizo la confesión de fe. Ah, eso sí lo sabe. Yo ni eso sé porque la hice como 20 veces. Usted sabe cuándo nació de nuevo, porque yo no sé. Si usted sabe la fecha y la hora cuando nació de nuevo, me va a decir cómo lo descubrió. No, no. Yo puedo recordar lo que escuché. Yo puedo recordar la palabra de Dios. Yo puedo recordar lo que pasó. Pero ¿cómo es ese asunto de que nací de nuevo? Aquí dice por la palabra de Dios. O sea, no es, o sea, de pronto hubo llanto, de pronto no hubo llanto. De pronto hubo frío, de pronto hubo calor, de pronto hubo temblor, de pronto te privaste, de pronto no te privaste. Lo que sí hubo y que no es de pronto, sino que es seguro, es que la palabra de Dios entró en tu corazón. Así de sencillo, hermano, como cuando Dios dice, vive, como cuando Dios dice, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto, salió. Así tal cual. Y eso, ¿cómo sucede? Cuando tú escuchas la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que muchas veces no sabemos? Hermano, porque usted puede escuchar la palabra de Dios y decir simplemente, me gustó, me gustó. Y la palabra de Dios va a operar una transformación en su vida de acuerdo a la clase de terreno que usted sea. Pero hay también muchas personas que escuchan la palabra
de Dios todos los días y no les pasa nada. Por eso decimos que eso pertenece al terreno de la voluntad soberana de Dios. Quiere uno que todos los que oigan la palabra de Dios nazcan de nuevo. ¿Eso pasa? No, no siempre pasa. No siempre pasa. Hay gente que oye, y de eso va a tratar Santiago ahora. Oye y no, no pasa nada. Pero lo cierto es que la vida de Dios está en su palabra. La vida de Dios está en su palabra. Él dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. El instrumento de vida o la semilla de vida es la palabra de Dios. Entonces, continuamos. La palabra de Dios, así como es la que produce vida, que es la semilla de Dios, es la esencia del carácter de Dios. Recuerden a Pedro, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esa palabra de Dios, que es la que produce el nuevo nacimiento, cuando la recibe el corazón de aquel que Dios ha escogido para salvación, porque ¿qué más podemos decir si es así? No podemos decir más nada. Eh, esa palabra será también la que nos mantenga vivos, es decir, la que nos haga que nos hace crecer. La palabra de Dios es la que nos hace nacer y la palabra de Dios es la que nos hace crecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la vida de Dios. Por eso, por eso, por eso, siempre va a haber toda una serie de obstáculos en contra de qué? De la palabra de Dios. Y el enemigo pone todo lo que puede para contaminar la palabra de Dios, porque esa es la que produce vida. Entonces, si la adultera, si la suaviza, si la tuerce o si simplemente impide que la palabra de Dios avance, como dice Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se revela contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, así la palabra de Dios tiene que ser objeto de mucho cuidado, porque así como ella es la que me da la vida, así ella también es la que me hace crecer. Escribe también Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella puedan crecer para la salvación. Entonces ahí muestran la salvación no como un instante, sino como un proceso de crecimiento, como un proceso de vida, que depende del consumo del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y el objetivo de ese nuevo nacimiento que se produce por la palabra de Dios, dice que seamos primicias de sus criaturas. Acaba de leer Dolly que para que seamos, ¿cómo fue que dijiste, Dolly? De lo mejor de lo que se le ofrece a Dios. Ese es el significado de la palabra primicia. La palabra primicias tiene que ver con una ofrenda que estaba vigente en el Antiguo Testamento y se refería a cuando la persona recogía la primera canasta de su cosecha de trigo o de cebada o de lo que sea que ella cosechaba, la primera canasta se la ofrecían a Dios. Eso era ofrecerle a Dios las primicias. Ahora pues han inventado una cantidad de cosas, pero eso era un reflejo de lo que Dios quería y lo que Dios nos está mostrando ahora, que nosotros seamos primicias de sus criaturas, es decir, que nuestra vida sea agradable delante de Dios, que nuestra vida sea como un regalo, sea como esa ofrenda de aquella primera canasta de trigo que se le entregaba a Dios, que se le ofrecía a Dios. Así debe ser nuestra vida. Y el ingrediente esencial, no el único, pero el ingrediente esencial para que mi vida sea eso es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, miramos ahora la prueba número 3 y la prueba número 3 es cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios.
¿Cuál es la actitud hacia la palabra de Dios? La iglesia de estos tiempos desprecia la palabra de Dios y está enfocada, la han malcriado, o sea, el enemigo se ha encargado de volver cada culto un show y un espectáculo donde la música, las luces, el sonido, los efectos especiales y un mensaje 100% antropocéntrico, humanista o como dicen ahora que está de moda, motivador, un mensaje motivador, envuelva tus sentidos y de esa manera estés entretenido para no recibir la palabra de Dios que hace crecer. La palabra de Dios que en la Biblia es comparada, que recuerde, en dos ocasiones, en una es comparada con una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, y en la otra es comparada como un fuego que quema la estopa. Así comparan la palabra de Dios. También Isaías compara la palabra de Dios con una semilla que es sembrada y que debe producir fruto. Pero nunca la palabra de Dios es una caricia. No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un objetivo transformador en nuestras vidas. Tiene un objetivo corrector en nuestras vidas. Pablo escribió a Timoteo que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir. ¿Qué más? ¿Quién recuerda otra palabra? Instruir en justicia. ¿Qué más? A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que si Dios lo va a usar a usted, usted no sea ni mentiroso, ni ladrón, ni fornicario, ni adúltero, ni tramposo, ni bebedor, ni chismoso. ¿Por qué? Porque si Dios lo usa de esa manera, usted se convierte en una piedra de tropiezo. Entonces, la palabra de Dios es la herramienta para transformarnos. Luego, la palabra de Dios transforma, ¿cómo? Cortando, quemando, martillando. Esa es la palabra de Dios. Entonces, si cambiamos todo eso por un escenario donde la música, las luces, los humos, los bailes, y cuando llega la palabra de Dios como para terminar de completar todo el show artístico y distractor, o sea, un show de circo, sale un motivador diciendo que tú eres el pechichón del Señor, que todo lo que pises, que todo lo que es que, yo a veces veo personas que tienen un conocimiento, ministros, que tienen un conocimiento profundo de las escrituras, pero ¿qué es lo que están predicando? Mira, ve, esa persona que te hizo daño no sabe que tú eres un hijo de Dios y que de ahora en adelante a esa persona le va a ir mal, porque es que el que se mete con un hijo de Dios y no sé qué, una cantidad de cosas. Bueno, ¿y por qué si alguien nos hace daño, ¿por qué mejor no nos revisamos para ver si de pronto fue que hicimos algo injusto o dimos un mal ejemplo? ¿Qué oportunidad le da un mensaje así al Espíritu Santo de redarguirnos de pecado y de convencernos de que hay áreas en nuestra vida de que están mal? ¿Qué oportunidad tiene el Espíritu Santo de trabajar cuando a mí todos los días me predican que el que se mete conmigo está mal? Que todo lo malo que me está pasando a mí, Dios está endeudado y me tiene que devolver con creces en beneficios por todo lo que yo he sufrido. O sea, ¿dónde está ese mensaje centrado en el hombre que convierte al Señor Jesucristo y al cristianismo en todo un sistema de premios y recompensas para el hombre? Y eso no aparece en la Biblia. La Biblia dice que si mi hermano tiene algo contra mí, yo vaya y me reconcilie, que deje la ofrenda, que ni siquiera venga aquí a traer diezmos ni a cantar alabanza. Pero si a mí me dicen que ese hermano que tiene algo contra mí es porque tiene envidia de mi unción, ustedes no han oído esa barbaridad.
esos hermanos envidiosos porque tú tienes la unción y porque Dios tiene cosas grandes contigo, porque contigo está no sé qué, y por eso ese hermano, mira, desecha lo que no. ¿Qué? Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, no hagas nada, ni por contienda, ni por vanagloria. Antes bien, considera a los demás como si fueran superiores a ti mismo. ¿Dónde está la motivación ahí? ¿Dónde está el humanismo ahí? En ninguna parte. Motivadores, coaching. Una generación que no tiene oportunidad, no tiene oportunidad de corregirse, no tiene formas, no tiene ningún ingrediente que pueda cambiar sus vidas. Vive completamente engañada. Y por eso son tan huecos, tan vacíos, y por eso hay tanta depresión, por eso hay tanta ansiedad, por eso hay tanto suicidio. ¿Por qué? Porque no están preparados ni para la prueba, ni para el sufrimiento, ni para la traición, no están preparados para el camino de Jesús, que no han leído a Pedro, que dice que si nosotros sufrimos haciendo lo malo, eso está bien, que la gracia de un creyente es que al igual que su Señor, sufra por causa de la justicia, por causa de hacer lo bueno, y que el mismo Señor nos llama a ese camino y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas de tal manera que podamos ver la traición y la injusticia, porque esas son las señales que nos van a confirmar que de verdad somos lo que somos en Cristo Jesús. Caminar por el camino de Él, por el camino de la burla, por el camino del rechazo, por el camino de la traición, por el camino de la difamación, por el camino de la prueba. Pero no soportamos eso. Y entonces, ¿por qué camino vamos a llegar a la gloria? Si ese es el camino que Cristo trazó para nosotros. Y la única manera de conocer el corazón de Jesús es a través de tener que perdonar al traidor, a través de experimentar el dolor, la muerte, la resurrección. Ese es el camino. Pero no. Vivimos de positivismo en positivismo, todos los mensajes, un positivismo que ya ni pega con todo lo que está pasando. Se han olvidado de todo. Entonces, tenemos una iglesia que confunde el entretenimiento con la adoración. Y pues no es una primicia para Dios. Es decir, su vida no es una primicia para Dios. La vida de los creyentes contemporáneos no es ni sombra de lo que era la vida de un creyente en la iglesia primitiva. No es ni sombra. Es una vida superficial. Es una vida tonta. Es una vida de gente que llora por cualquier bobada. Gente que no está capacitada para el evangelio. Entonces dice que escuchemos la palabra con mansedumbre. Vamos al versículo 19 al 21. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire, lo primero que dice él es que tengamos cuidado con nuestro hablar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos producto del enojo, aunque ese enojo sea aparentemente justo, dice que un hombre enojado no obra la justicia de Dios. Dice, todo hombre debe ser pronto para oír, pero ojo, para oír la palabra de Dios. ¿Cuán importante es aprender a oír? ¿Cuán pocas personas están entrenadas para oír? Hay que tener mucho cuidado con la capacidad de oír, porque es supremamente importante aprender a oír. De hecho, hay una parábola que es la parábola del sembrador,
que básicamente lo que Jesús nos quiere enseñar con esa palabra es que tenemos que tener muchísimo cuidado con la manera como oímos la voz de Dios, cómo oímos la palabra de Dios. Entonces ahí comienza diciendo que el sembrador salió a sembrar. El sembrador es el que predica la palabra y predica la palabra en los corazones, predica la palabra en las vidas, pero algunos corazones son como un camino. Es decir, la palabra cae ahí, pero eso es un camino y la palabra es arrasada por cualquier cosa, por un carro que pasa, por un animal que corre, por algo. O sea, la palabra de Dios no produce ningún fruto. Luego habla de los espinos, que son las personas que viven estresadas, viven ocupadas. Y entonces oyen la palabra el domingo, pero el lunes ya hay que salir corriendo y no hay un espacio para sentarme y meditar qué fue lo que Dios me dijo ayer. Si el lunes al mediodía te preguntasen de qué predicaron el domingo, probablemente te quedes así. No me acuerdo, ya. Y el domingo aplaudiste, el domingo gritaste, el domingo dijiste aleluya y hasta lloraste. Pero el lunes al mediodía tú ni siquiera te acuerdas qué fue lo que Dios habló a tu vida. ¿Por qué? Porque estás corriendo, porque estás ocupado, porque estás estresado. No te acuerdas de nada. Luego hay otro terreno que dice que una parte de la semilla cayó en las piedras y luego cuando floreció enseguida la planta, pero cuando el sol calentó, pues como no tenía raíces porque cayó fue sobre una piedra, pues se secó, se marchitó, se secó, el sol la quemó. ¿De qué habla eso? De las personas que vienen a los pies del Señor Jesucristo buscando un milagro, buscando una bendición, pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, se apartan inmediatamente. Y finalmente está la buena tierra, la persona que escucha atentamente, y esa es la palabra clave, escuchar atentamente la palabra de Dios para que no se me olvide. Entonces dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Otra cosa que hace el enemigo para que tú no recibas la palabra es comenzar a meterte en la cabeza que el predicador tiene algo contra ti, que te está tirando indirectas, que está exhibiendo tu vida pública, que está, en fin, de alguna manera el enemigo se las ingenia para que tú no puedas recibir la palabra. ¿Por qué? Porque en tu mente hay malicia. ¿Qué es malicia? Que tú dices, ¿por qué estarán diciendo eso? Eso quién sabe con quién será, qué habrá pasado. Malicia es estar pensando, ¿esto qué significa? ¿Por qué están diciendo estas cosas? Ah, no, seguro esto es así, seguro no sé qué. Malicia. Para que una persona pueda recibir la palabra de Dios, tiene que despojarse de la malicia. La malicia es pensar que hay una intencionalidad doble en el predicador o de alguna manera, y no ser lo suficientemente humildes y mansos para decir, hombre, esta es la palabra que yo necesito escuchar. A mí qué me importa si me están tirando pullas o no me están tirando pullas. Lo que a mí me importa y lo que yo tengo que hacer es revisar lo que dice la Biblia delante de Dios y que el Espíritu Santo me muestre si algo de lo que la Biblia está condenando ahí hay en mi corazón. Y a mí no me importa si lo están haciendo a propósito o no, no me importa. Ese no es mi problema. Ese no es mi problema. Nosotros no somos jueces los unos de los otros. Cada quien le tiene que rendir cuentas a Dios de lo que hace. Dios envía su palabra. Tú decides cómo la recibes. Tú decides cómo la asimilas. Tú decides qué decisiones tomas para que la palabra que se te está dando,
que es como palabra de Dios, si tú la recibes como palabra de Dios, pues tú debes ser coherente con eso, que tú dices es palabra de Dios. ¿Qué hago yo cuando Dios habla? ¿Qué hago yo cuando Dios habla? Si Dios está hablando, hombre, yo tengo que obedecer. Y si yo tengo problemas con obedecer en ese punto, yo busco las técnicas, yo busco las herramientas, yo busco la manera de que esa palabra no se me vuelva a olvidar, porque Dios ha dado una orden, Dios ha dado un mandamiento, Dios me ha dado una directriz. Hay algo que tengo que cambiar. Pero qué horrible es cuando yo vengo todos los domingos a la iglesia y encuentro con que todos los domingos el Espíritu Santo y la palabra de Dios me dicen lo mismo. Ya es hora de que me estén diciendo otra cosa. O sea que yo oigo todos los días el mismo mensaje, oigo todos los días la misma palabra. ¿Por qué? Porque allí me quedé estancado. Allí no obedecí más. Ese es el punto donde mi vida espiritual colapsa, donde mi vida espiritual se estanca, porque hay un área donde yo no quiero obedecer. Y todos los domingos Dios me dice lo mismo a través de su palabra. Y domingo tras domingo me van saliendo callos en la conciencia. Entonces yo tengo callos en la conciencia y el mecanismo de una conciencia enferma, de una conciencia dañada, porque cuando nosotros traicionamos nuestra propia conciencia, es decir, la conciencia está puesta allí como un indicador de que algo está mal. Y para que mi conciencia se mantenga en óptimo estado, yo tengo que escucharla cada día y responder de manera coherente con lo que me está pidiendo. Si mi conciencia me dice, deja de hacer eso, tengo que dejarlo de hacer. Pero si lo sigo haciendo, mi conciencia se va a entenebrecer, le van a salir callos y ya llega el momento en que no funciona. Llega un momento en que me empiezo a engañar a mí misma, intercambiando el escuchar lo que yo debo obedecer por obedecer. Y a eso ahora se ha desarrollado una técnica todavía más engañosa. Y todos los versículos en los cuales yo estoy fallando, hago unos muñequitos y los pongo en mi estado. Y entonces eso es como pagando una manda. Ahí está, mira, lo tengo publicado. No, no es que lo publique, no es que lo reenvíes, no es que hagas un afiche con ese versículo. No. ¿Sabes dónde lo debes poner? Lo debes poner en el espejo donde te miras todos los días, en el baño donde te lavas los dientes, en la regadera donde te bañas, en la puerta de la nevera donde abres para comer. Allí, porque ese versículo es para ti, no son para tus contactos de Facebook. Ese es el versículo con que tu alma tiene que ser transformada, tienes que aplicártelo a ti, tienes que entrenarte en obedecer eso. Hermano, si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que saber cuál es el área en la que tú fallas. ¿Qué haces con eso? Mire lo que dice Santiago. Mire lo que dice Santiago. Vamos a mirar lo que dice Santiago en el versículo 22. Ahí dice escuchar con mansedumbre, pasemos. Dice Santiago en el versículo 22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Esto es algo supremamente importante. Porque el oír la palabra de Dios debe producir en cada uno de nosotros obediencia. Pero mire, nosotros somos tan malos, que al desobedecerla nos engañamos. Es decir, que la palabra de Dios produce engaño. O más bien que nosotros con la palabra de Dios nos engañamos. Es decir, nosotros creemos que saber la palabra de Dios, predicarla, exponerla y compartirla es obedecerla. Y ya quedamos listos.
La vida de mentira, la vida falsa. Y mire lo que dice, engañándonos, engañándose ustedes mismos. ¿Y por qué ustedes mismos? Te voy a decir por qué una persona que oye la palabra de Dios y lo único que hace es aplaudir y lo único que hace es elogiar y lo único que hace es compartir el sermón, que todo eso es bueno, óigase bien, todo eso es bueno, pero no obedece, es decir, no hace lo que la palabra de Dios está diciendo que haga, entonces esa persona se engaña a sí misma, nada más. El único engañado es esa persona que no obedece, ni siquiera la iglesia. Por supuesto que Dios no está engañado, porque Dios te ve y Dios sabe que no estás haciendo lo que Él te ordenó que hicieras. Pero de pronto tú crees, porque no tienes conciencia de la presencia de Dios, pero sí tienes un gran deseo de reconocimiento humano y de pronto tú crees que los demás también pueden ser engañados. O sea, que porque tú te sepas el versículo, que porque tú lo oyes, que porque tú te lo sabes, que porque tú lo compartes, tú lo practicas. Pero yo quiero decirte algo. Y es que en la comunidad de los santos hay gente transformada y gente no transformada. Y la gente transformada sabe perfectamente quién no está transformado. Por eso es que dice que te engañas tú mismo. O sea, tú pasas por ahí como si fueras cristiano y pues sí, hermanito, Dios te bendiga. Pero hermano, en toda congregación uno sabe quiénes son los carnales y quiénes son los espirituales. De pronto en esas mega iglesias ahí no se sabe quién es quién. Pero en las iglesias normales, o sea, las iglesias normales que predican la Biblia, que predican la palabra de Dios y que por tanto no pueden convertirse tan fácilmente en una mega iglesia porque con un mensaje así es complicado. Entonces, las iglesias normales donde se predica la palabra, ay hermanito, todo el mundo sabe quién es quién. Hermano, si usted es desobediente a la palabra de Dios, usted de que pela el cobre, pela el cobre. De que pela el cobre, pela el cobre. Su vida falsa, sus mentiras, su tramoya, su desobediencia, por mucho que usted esconda eso, eso sale. Hermano, si yo me pongo a contar todas las historias aquí, pero esto de que sale, sale. Y queda claro, claro lo que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerás. ¿Y a quiénes le dijo eso Jesús a sus discípulos? No, no se preocupen. No, pero es que le contó la parábola del trigo y la cizaña. Y entonces, Señor, pero entonces arrancamos la cizaña. Déjela ahí. ¿Y cómo vamos a hacer con la cizaña ahí? Déjela ahí. Pero ¿y uno cómo va a saber? El fruto, el fruto, el fruto. Pasa el tiempo y aún pasan los años y sucede cualquier cosa y sale a relucir el verdadero carácter del hermanito que canta todos los domingos en la iglesia. Su vida laboral, su vida marital, su vida conyugal, su vida social. Y bueno, eso de que sale, sale, eso no hay que irlo a buscar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque en el reino de la luz, en el reino de la luz, en el reino de la luz, todo sale a la luz. En el reino de la luz todo sale a la luz. Usted se imagina que Judas, que se robaba la platica, ¿usted no cree que ya ellos se habían dado cuenta? Uy, pero ¿cómo así? Oye, pero si la señora aquella dio 100 talentos y ahora Judas dice que no hay plata para la gaseosa. ¿Cómo así? No, Judas dice que no hay plata para la gaseosa.
Dios sabe a quién escoge, hermano, porque si yo hubiera estado ahí, no, señor, vamos a quitar el puesto, vamos a hacerle un arqueo de caja menor, vamos a hacerle algo, como así que se está desapareciendo la plata y él dice que no, que ya eso se acabó. Se robaba la plata, era un ladrón. Hermano, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre poner de administrador a un ladrón? Y él estaba feliz. Si a mí me preguntan, yo digo, él va a quebrar la iglesia, la va a quebrar. ¿La quebró? No. Se robó todo lo que se quiso robar. Se quebró la iglesia del Señor Jesucristo porque Judas robó. No. ¿Quién se quebró? Él mismo, él solo. ¿Y sabe toda la plata que ese señor se robó? Hipócrita y falso. Yo creo que los demás decían, no, es que el hermanito es raro. Nadie habla, hablan de Felipe, hablan de Andrés, hablan de Judas, nadie habla. Yo me imagino el que comía a su izquierda, el comía a la derecha, está el hermanito raro. Todos ellos sabían, Jesús también sabía, todo el mundo sabía. Y eso quedó ahí tapado, no, se descubrió. Hermanos, si hasta los errores del pobre Pedro, ¿cierto? Hasta el día, o sea, es célebre el día que negó Pedro a Jesús. Es el día más célebre. Eso todo el mundo se lo sabe. Y los impíos saben que Pedro se negó al Señor. Los impíos saben que cuando el gallo cantó, todo el mundo sabe. Esa es la burla del siglo. Hermano, todo sale a la luz. No se estrese. No se engañe. No se engañe. Usted tiene una vida oscura, laboralmente, sexualmente, maritalmente, en cualquier área. Hermano, Dios le está dando tiempo de que deje. Dios le está dando tiempo. Ahí el apóstol Pablo escribe en Romanos, ¿acaso tú ignoras que su misericordia te guía al arrepentimiento? Es decir, que esa espera del Señor, que no te ha desnudado, que no te ha exhibido, que no te ha quitado la careta y te ha arrastrado por toda la iglesia para que toda la iglesia sepa lo que tú estás haciendo. Todo eso es misericordia y Él está esperando que te arrepientas. Pero la Biblia dice que el día de la ira te va a cobrar todos los días de la misericordia, te los va a cobrar, o sea, te va a cobrar el pecado que guardaste, que escondiste y que nunca quisiste abandonar y confesar, y te va a cobrar todos los días en que Él no te denunció, no te desnudó, no te descubrió. Entonces, todo sale a la luz, todo sale a la luz. Si nosotros somos de la luz, todo sale a la luz. Entonces dice, seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Este es el ejemplo que saca Santiago. Una persona que se mira en el espejo y se da cuenta que algo está mal. Todo el que se mira en el espejo antes de salir se mira con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mira, para ver qué es lo que uno tiene al revés. De pronto se puso la camiseta al revés, de pronto no se peinó, o de pronto tiene la camisa arrugada, o de pronto se puso un pantalón roto, o de pronto, pero algo pasó. Pero el objetivo de mirarme al espejo es saber cómo estoy. La palabra de Dios es un espejo. El espejo no es para mirar cómo están los demás. Yo no me miro en el espejo para saber cómo está Waldir. Me voy a mirar en el espejo para ver si Waldir adelgazó o no adelgazó. No, 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 yo no me miro en el espejo para eso. Yo me miro en el espejo para ver si engordé o no engordé yo. Entonces la palabra de Dios no es para ver qué versículo le puedo restregar a mi hermano. La palabra de Dios no es para ver cómo puedo denunciar todos los pecados que yo veo. No, eso es secundario. La palabra de Dios es para examinar mi vida, es mi espejo espiritual. La palabra de Dios es mi espejo espiritual. Bueno, y todo el que se levanta en la mañana, ¿cierto? Con la cara bien lavada y se mira al espejo, pues se da cuenta que se está poniendo viejo, que está arrugado, que le salió un grano. O sea, uno no se mira en el espejo así feliz, ay, qué chévere mirarme en el espejo. No, es complicado.
Eso es complicado. A veces hasta triste y doloroso es mirarse en el espejo. La palabra de Dios es un espejo. Hay gente que no se quiere mirar en el espejo, dice, a mí qué me importa. Así estoy feo, estoy horrible, no importa, a mí me quieren así y ni se miran al espejo. Esa es la actitud de alguien que no quiere arreglar su vida para nada. Al que le gustó y al que no también. Pero Dios sí quiere que nosotros seamos transformados y para eso es necesario el espejo. El espejo es la palabra de Dios, el espejo me muestra qué es lo que está mal en mí. El problema es cada cuánto me miro en el espejo o qué hago yo después de que me miro en el espejo. Y aquí Santiago dice que los oidores olvidadizos son los que se miran en el espejo y luego se les olvida, salen, se van para la calle y se les olvida lo que vieron en el espejo. Lo olvidan voluntariamente. ¿Y entiende? Entonces no va a arreglar nada, no va a arreglar nada en su vida. ¿Por qué? Porque usted decide olvidar. Ese es el problema de la religión, ese es el problema de las vidas estancadas, las vidas que no cambian. Domingo tras domingo, amén, gloria a Dios. Y el lunes se me olvidó qué me pidió Dios, qué me pidió Dios. No lo puedo recordar, no sé de qué me habló. Y quiero decirle que esta es la historia de la mayoría de la iglesia, de la mayor parte de la iglesia. ¿Quién de ustedes se sienta a volver a escuchar el sermón? ¿Quién de ustedes anota los puntos principales o anota lo que hay que cambiar? Debo dejar de ser chismoso. Así no nos criaban cuando éramos chiquitos en el colegio. Y era una muy buena terapia. No debo gritar en el salón, no debo gritar en el salón. Una plana, 100 planas, 500 planas, no debo gritar en el... Funcionó, funcionó. ¿Qué peladito que hizo 100, 200 planas por algo volvió a hacerlo? No. ¿Dónde están las planas? Esto ya no se usa. Póngale una plana a un niño para que vea que lo demandan. Le va a hacer que se le dañe la muñeca. Le va a dar túnel carpiano. Entonces, hermanos, no es simplemente escuchar por escuchar. Y no estamos hablando de que es que yo tengo que estar pendiente, mirar atentamente. Usted tiene que desarrollar una técnica, o sea, usted tiene que ser coherente. A mí me encanta Jonathan Edwards, porque Jonathan Edwards desarrollaba unas disciplinas claves. Él no hablaba de la santidad ni de la integridad como una nube así, como que hay que buscar la santidad, hay que buscar la pureza espiritual, hay que buscar, no, tiene 70 resoluciones, que tiene controlado lo que va a comer durante el día, tiene controlado no patear la puerta. Hay una resolución, lo que pasa es que están como en un lenguaje pues del siglo XVII, Jonathan Edwards es del siglo XVII, pero cuando uno las lee, uno dice, eso sí es buscar la santidad. De él no gusta mucha gente, porque es un hombre radical, fue un hombre radical. Y en una de esas resoluciones dice, resuelvo, por supuesto con la ayuda de Dios, con la gracia del Espíritu Santo, no enojarme con los objetos inanimados. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? Como cuando uno dice, no le puedo gritar, me tiro la puerta así. O cojo, ahí está tu agua. Control. Pero, hermano, usted dirá, no, pero es que eso es imposible. Eso no es imposible, es que usted no resuelve nada. Es que vamos a empezar por el asunto de que usted no tiene ninguna resolución. ¿Por qué? Porque nosotros somos maestros de la gracia. Nosotros somos maestros de la gracia, de la supergracia.
Me encontré con un calvinista que no era calvinista, se convirtió conmigo en el mismo lugar, pero ahora es calvinista, entonces ya me mira raro, entonces ya habla todo así, pausado, como hablan los calvinistas, así, que no se les levanta ni una ceja, no se emocionan por nada, todo eso es control total. Y entonces me dijo, estoy leyendo Los Puritanos, Eloísa, ¿no te gustaría leer a los puritanos? Yo sí, yo los he leído varias veces, y el que más me gusta es Jonathan Edwards. Y me revitan los ojos así. Ay, no. Cuando leemos a Jonathan Edwards, nos da miedo pensar que nuestra salvación está en manos de nuestra voluntad. ¿Cómo así? O sea que uno no puede resolver nada. O sea, el Espíritu, la gracia de Dios es la que determina que tú, no, hermano, no es solo determinas tú esta noche determinas que te vas a levantar mañana a orar. Si no lo haces porque no te dio la gana. Así de sencillo, no quisiste, no quisiste. La libertad que Dios nos da es libertad de la esclavitud al pecado, es capacitación para hacer lo bueno, pero una confusión doctrinal que hay, un malentendido concepto de la gracia, hace que nadie se esfuerce en nada, porque eso es legalismo y arminianismo. Y eso es creer que voy a tratar de ganarme la salvación por la obra. No. Yo de lo que trato es vivir conforme a mi salvación. Yo trato de vivir la vida que Dios determinó que yo viviera. Y en eso me esfuerzo, me caigo y me levanto, me caigo y me levanto, pero yo entiendo que el camino que Él trazó para mí es donde yo me tengo que esforzar en trabajar y que ese esfuerzo es ayudado por el Espíritu Santo y que ese esfuerzo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero yo también puedo elegir, escuche, yo puedo elegir no levantarme. Yo puedo elegir con un olvido voluntario de esta palabra de Dios, esta misma noche, viéndome un programa de televisión, elijo quedarme dormido y levantarme mañana como todos los días, corriendo para ir al trabajo, estresado, angustiado, cansado, llevado, con tiempo para comer y bañarme, pero para buscar al Señor, no, es mi decisión, es mi resolución. Por eso me gusta Jonathan Edwards, porque aunque él es calvinista, él cree que mi voluntad tiene que esforzarse, como lo dijo el apóstol Pablo, esfuérzate en la gracia de Dios. Cuida tu salvación con temor. ¿Y qué es mi salvación? Mi salvación es la capacidad, el poder, la puerta abierta al trono de su gracia. Ahí está la gracia. Él la ganó para mí, pero tengo que buscarla todos los días. Yo la necesito. No me cae en la noche mientras duerme. Qué pena, pero no me cae. Mientras usted duerme, si usted no ha orado bien antes de dormirse, usted puede tener sueños sucios, sueños malos, sueños del diablo, sueños de su carne. Usted puede soñar con la película que se vio, usted puede soñar con la canción que escuchó en el bus. No crea que mientras usted duerme el Espíritu Santo lo transforma. No, señor, no. Usted tiene que buscar a Dios. Y Dios está dispuesto a transformarlo, pero usted tiene que buscar a Dios. Y esa búsqueda de Dios es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios te dice que hagas, eso es lo que tienes que hacer. Si no lo haces, repito, es porque no te dio la gana, es porque no te dio la gana. Bueno, seamos hacedores de la palabra y no nos olvidemos de hacer lo que ella dice. Y dice en el versículo 25, ahora viene lo contrario, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. La clave es mirar atentamente. Fíjese que ahora no dice solamente escuchar, ahora también implica el mirar. El que mira atentamente, o sea, la atención a la palabra de Dios, la atención, el poder concentrarme, el poder tener la disposición como Samuel, quiero que me hables y estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas que yo haga. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Bueno, aquí Santiago
llama a la ley de Dios la ley de la libertad. Y es interesante ese nombre que le da, la ley de la libertad, porque podríamos llegar a pensar que la ley esclaviza. Cuando nosotros nos dicen ley, cuando nosotros nos dicen mandamiento, nosotros podemos pensar en esclavitud y no en libertad. Porque pensamos que libertad es que no nos pongan ninguna traba. Pensamos que libertad es que no nos pongan ninguna limitante. Pensamos que libertad es salir y darle rienda suelta a todos los instintos y hacer lo que nos dé la gana. ¿De dónde vino ese concepto? De la caída de Satanás. Cuando Satanás nos coloca esa percepción de que libertad es violar todas las normas de Dios. Y resulta que eso es esclavitud. ¿A qué nos llevó desobedecer a Dios? A ser esclavo del pecado. Mire, se lo pongo de la siguiente manera. Un joven a quien su padre le dice, la entrada a esta casa es a las 10 de la noche. Están coartando mi libertad. Están coartando el derecho al libre desarrollo de mi personalidad, de mis instintos, de mi sexualidad. El joven se siente que esa norma que el papá le está dando de que llegue a su casa a las 10 de la noche lo va a disminuir, lo va a esclavizar y lo va a limitar. Él no quiere llegar a las 10 de la noche, pero no se da cuenta de lo siguiente, que después de 10 de la noche lo están esperando los amigos para ofrecerle drogas y sustancias que sí lo van a esclavizar. Lo están esperando situaciones que lo pueden llevar al mal uso de una sexualidad que lo va a esclavizar toda la vida a una persona con la que no quiere vivir y nace un niño o se tiene que casar sin querer. Entonces váyase para la calle y haga lo que le dé la gana y conviértase en un esclavo de lo que el mundo quiere. Los jóvenes que hacen lo que les dé la gana, lo que les da la gana, son esclavos de la droga, son esclavos del sexo, son esclavos de sus instintos, son esclavos de sus pasiones, porque no tienen control sobre su vida. La libertad es ser dueño de mí mismo. La libertad es poder dominarme. La libertad es poder decir, no lo voy a hacer porque sé que es malo, aunque lo desearon. Yo digo no, eso es libertad. Libertad es poder decir no. Pero cuando no hay ley, lo que queda es la esclavitud. La consecuencia de que viví sin ley, de que hice lo que me dio la gana y que terminé siendo un esclavo. Porque a eso es lo que me lleva la ausencia de ley, siempre me va a llevar a la esclavitud. La ley de la libertad, dice Santiago, porque realmente los que obedecen la ley de Dios son los que han sido libertados del pecado. El hombre que aprende a decir la verdad y deja de mentir es el hombre que ha sido libertado de la esclavitud a mentir. El hombre que deja de fornicar porque es esclavo de la sexualidad es el hombre que ha sido libre de la esclavitud, de su instinto sexual. Y por eso tiene el control de su vida, porque es libre. ¿Y dónde está esa libertad? En la ley de Dios es donde está esa libertad. ¿Y por qué es la ley de la libertad? Porque es una ley que dice la Escritura que Dios la pone en mi corazón para que yo la ame, para que yo la disfrute. Hay unos textos aquí en el Salmo 119, versículo 45, que habla de la ley de Dios. Mira cómo habla el salmista acerca de la ley de Dios. El Salmo 119, el versículo 45.
Dice, y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y quiero que miremos la reflexión que hace Pedro. Vamos un momentico a Pedro. Avanzamos a segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 19 en adelante. Miren lo que dice Pedro acerca de los maestros, de la gracia infinita, del libertinaje, de que todo me es lícito, de que cualquier restricción, es decir, si nosotros hablamos de santidad o de pureza, somos legalistas. Entonces, aquí están los maestros que le dan rienda suelta a todos sus apetitos. Dice el versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Miren, los maestros de la prosperidad, todos son adictos al dinero, todos son esclavos del dinero, de la fama, de la duración. Ellos no han sido libertados, o sea, que prometen algo que ellos no tienen. Dice, prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del qué, del santo mandamiento que les fue dado, del santo mandamiento que les fue dado. La ley de Dios es libertad, es una ley perfecta. Dice también el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Dice Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al simple. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El alma. Yo les hago una pregunta a ustedes. Bueno, yo crecí en un colegio católico, pero yo me acuerdo de los 10 mandamientos que me los enseñaban. Le hago una pregunta a los padres. Padres, ¿ustedes les han enseñado a sus hijos los 10 mandamientos? Le hago una pregunta a los abuelos. Abuelos, ¿usted le ha enseñado a sus nietos los 10 mandamientos? Escuche bien, los 10 mandamientos. Sus hijos pueden, con los dedos de las manos, enumerar los 10 mandamientos. Yo le hago esa pregunta porque en los tiempos antiguos míos, cuando uno iba a hacer la primera comunión y la discreción, ¿cómo se llama lo que viene después? La confirmación y todo lo demás, uno se tenía que saber los mandamientos. Yo me acuerdo de mi cuadernito amarillo, ese que tiene un cuadrito así, con el lapicito, primer mandamiento, segundo mandamiento. Me acuerdo de la señora que me los enseñaba. Yo les pregunto, ¿tú le has enseñado a tus hijos los 10 mandamientos? Porque de pronto ni tú te los sabes tampoco. Porque lo peor es que de pronto ni te los sabes tampoco. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. ¿Sabes lo que está sucediendo en esta generación? Jóvenes, si no se saben los 10 mandamientos, háganme el favor y se los van a estudiar ya de memoria, de memoria, de memoria. Porque lo que viene es tremendo, hermano. El cumplimiento de Isaías capítulo 5. Hay de los que tuercen el derecho, hay de los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, hay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. El derecho está torcido y la única salvación para el ser humano es que su conciencia tenga grabada los mandamientos de Dios. Pero yo te apuesto que ni tus nietos saben los mandamientos. Enseño los mandamientos. Enseño los mandamientos. Mire, enseño los mandamientos de Dios y después mueras. Pero si usted se muere y va a dejar a sus nietos aquí, yo no creo que usted se vaya a morir en paz. Se va a acordar de mí. Enséñele los mandamientos a sus hijos, que los repitan de mí. No es que eso de memorizar es malo. Hermano, si no memorizan, es que tienen, repito, tienen el cerebro, no tienen el cerebro, ¿cómo se llama eso? Como pasmado.
Yo a veces creo que yo tengo Alzheimer. Yo a veces creo que tengo Alzheimer porque a mí se me olvida cuando entro a la cocina, para qué voy a entrar a la cocina, cuando entro al baño, ya yo me bañé. Ya la vitamina C, yo creo que me la tomé, será que no me la hago, yo me voy a tomar otra. Y así, a mí me pasa todo eso. Hermano, pero a mí no se me olvidan las letras de las alabanzas. Qué pena con ustedes. Y aquí, y la letra. Y yo estoy allá. Y no arranca la cosa. Y ensayan las alabanzas. Son los que cantan las alabanzas. Qué pena con ustedes. Pero ¿por qué no se saben las alabanzas? Yo nunca hice un ejercicio para aprenderme las alabanzas, sino que yo las escucho y me las aprendo. Y yo tengo Alzheimer. Y todas esas neuronas nuevas, ¿qué problema? Bueno, yo creo que de pronto es terror, ¿cómo se llama eso? Pánico escénico. Yo no sé. Yo que también volteo y la gente no se saben las alabanzas. ¿Pero por qué no se saben las alabanzas? Estaba yo preparando esta clase y yo no sé si fue el espíritu, yo me imagino que sí, porque cuando yo preparo la clase, pues tengo el espíritu. Entonces yo me imagino que fue el espíritu que me dijo, no, hay que hacer un reto aquí, hay que hacer un reto. Aquí vamos a empezar a memorizar libros de la Biblia. Porque, hermano, el día que a los gobernantes, que no me escuchen ningún chuki por ahí, se les ocurra que está prohibida la Biblia. Mire, como en los días de Eli, usted la tiene que saber de memoria. De memoria. ¿Cómo se llama la película esa? El libro de Eli. Apréndase unos capítulos de memoria. Aquí vamos, yo no sé cómo vamos a hacer. Yo no sé cómo vamos a hacer, hermano, pero es que usted tiene que entrenar esa neurona que está pasmada y tiene bobadas, esas neuronas tienen bobadas. Es que usted se tiene que sanar, hermano, tiene pensamientos estúpidos, pensamientos de depresión, pensamientos de suicidio, pensamientos de inferioridad, pensamientos de complejo, pensamientos de miedo. Oye, pero métele los pensamientos de Dios y te curas de todo eso. ¿Y cómo hay que meter? Hermano, si sea a la fuerza, hermano, a la fuerza, pero hay que meterle la palabra de Dios en la cabeza a la gente. Todo el día oyendo. ¿Usted sabe lo que es, hermano, tener que oír? O sea, el ratico de mi casa para acá, dice el coso ese, 12 minutos, y en esos 12 minutos tengo que oír un reggaetón. No. 12 minutos de reggaetón, eso es lo más contaminante que hay. Ahora ustedes que cogen un bus de Soledad 2000 hasta acá, son 2 horas escuchando vulgaridades. Y llegan aquí, comienza la prédica y a los 15 minutos están dormidos. No, hermano, no, no, no. Tenemos, tenemos que grabarnos la palabra de Dios en el corazón. Tenemos que aprendernos de memoria los capítulos más importantes de la Biblia. Tenemos que entrenar las neuronas. O sea, que yo esté en el hospital así, donde sea, no, ni Dios lo quiera, en ningún hospital, que lo que sea, 5 minutos antes de morir, ¿de qué me voy a acordar? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios, o estoy en un momento de angustia, ¿de qué me voy a acordar? De la palabra de Dios. Mire, usted está en un momento de angustia y la turbación toda es en su mente. ¿Dónde está el bololó de me voy a morir, me van a matar, me van a no sé qué, me van a no sé cuándo, me van a cortar la luz, me van a no sé qué, fulano me va a dejar? Todo eso está en su cabeza. Y usted no tiene una herramienta para limpiar su cerebro. Esos pensamientos se apoderan de usted, se apoderan de todo su cuerpo, se enferman, se enferman. Estaba compartiendo con un hermano aquí, que me da taquicardia. A mí me da taquicardia, a veces me da taquicardia. Bueno, ya me revisaron y supuestamente no tengo nada, y si tengo no lo encontraron, gloria a Dios. Entonces comienza la taquicardia y yo, no, te calmas porque no está pasando nada, me haces el favor y te calmas en el nombre de Jesús, deja de saltar que aquí no está pasando nada. Y se acaba la taquicardia. Yo ya lo comprobé. Ahora la otra opción es tengo taquicardia. Ay, no. A fulana le dio taquicardia y al día siguiente se murió. Y comienza uno, tengo taquicardia, ay no, qué cosa tan horrible, tengo taquicardia, ay no, eso debe ser la tiroides, sí, la tiroides. No, 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 la tiroides no, porque no sé qué. Ay, no, 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 el médico, ay no, y ahora que no lo quieren atender a uno. No,
Media hora usted pasa de taquicardia a infarto. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos siendo controlados por la verdad de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Dice que es poder de Dios, la palabra de Dios. No la estamos tomando en cuenta, la estamos escuchando por escuchar, la estamos escuchando para engañarnos a nosotros mismos y no para hacerla. Dice hacedores de la palabra. Y la palabra se encarne, que la palabra cobre vida en mi actuación, en mi hablar cada día, en el discurrir de mi mente. Tiene que estar la palabra de Dios ahí. Pero, repito, a veces lo único que está son pensamientos de miedo, de conflicto, de temor, de angustia, de soledad, de tristeza, de envidia, de rabia, de enojo. Todo eso se va sin tanto psicólogo, sin tanta terapia, ¿no? No, yo no hago ninguna terapia, no hago ningún psicólogo, yo me busco un salmo y comienzo a memorizarlo y ya cuando vengo a ver, ya se me olvidó por qué era que estaba asustada, por qué era que estaba triste, ya ni me acuerdo. Hágalo, yo no estoy hablando paja, yo no estoy hablando paja, yo estoy hablando de algo que es real. Bueno, dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será que bienaventurado en todo lo que hace. Escuche bien la frase, bienaventurado en todo lo que hace, en todo lo que hace. Es ley de prosperidad. Mire, es una ley perfecta que convierte al alma. Es una ley de libertad porque te liberta del pecado y te lleva a una vida de libertad, donde puedes hacer resoluciones de cosas que agraden a Dios y que sean trascendentales y benéficas para las personas que te rodean. Y es una ley de prosperidad que hace que seas una persona próspera. Escucha bien, si tú no eres una persona próspera en todo lo que tú haces, es porque a ti se te olvida el lunes la palabra de Dios. Y eso es ley de prosperidad, porque no solamente lo dice aquí Santiago, dice que será bienaventurado en lo que hace, sino que también lo dice el Salmo 1, que dice bienaventurado el varón que no anduvo en silla de pecadores, que no estuvo en consejo de malos, que no, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. La pregunta es, ¿meditas de día y de noche o te sabes el Salmo 1? ¿Te sabes el Salmo 1 o meditas día y noche en la palabra de Dios? Son dos cosas diferentes. Entonces, si tú meditas día y noche en la palabra de Dios, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Tu vida es así? ¿Tu vida es así? ¿Cómo es la vida de un árbol plantado en una corriente de agua? ¿Cómo es la vida de un árbol plantado en una corriente de agua? Dice que sus hojas nunca caen y que a su tiempo da fruto. Sus hojas nunca caen y a su tiempo da fruto. Puedes pasar por dificultades, pero tus hojas nunca caen. Es decir, nunca vas a la caída, nunca vas a la vergüenza, nunca vas a estar acabado. Y la palabra de Dios no es una rutina dominical tuya, sino tu meditación. Tu meditación. Medita en ella día y noche, y serás como un árbol plantado que hunde sus raíces en una corriente de agua. Repito, te lo voy a repetir. Si en tu vida no hay prosperidad, si en tu vida de la puerta para afuera, no aquí, porque aquí eres un santo, aquí eres la octava maravilla, pero allá donde, como dice el cantante, donde nadie te ve, ¿quién eres? Allá donde nadie te ve a solas, ¿quién eres? ¿Eres un fracasado? ¿Eres un acomplejado? ¿Eres una persona asustada? ¿Eres una persona sin fruto? Entonces a ti se te olvida la palabra el lunes. Así de sencillo. El domingo vienes acá, echas el lagrimón, levantas las manos, aplaudes, pero el lunes se te olvidó. No es ella tu meditación. No la pones por obra. Es que mire, para ponerla por obra, la tengo que tener pendiente cuando estoy trabajando. Cuando estoy trabajando.
tengo que ponerla por obra. Y eso es lo que me lleva a la prosperidad. Esa sí es ley de prosperidad. Eso no lo enseñan a los de la doctrina de la prosperidad. No, la prosperidad consiste en que tú visualices, decretes, pises, reclames y proclames. No, no. La prosperidad que es real en la escritura es que todo te va a salir bien, aun cuando no se hace conforme a tu voluntad, lo que suceda será mejor que lo que tú querías hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hará prosperar tu vida, hará prosperar tu camino. Entonces dice, bienaventurado en todo lo que hace. Bienaventurado en todo lo que hace. Es una ley de prosperidad y hasta aquí terminamos. No rindió para mucho, pero bueno, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, sabiduría para dejar de ser oidor y convertirme en un hacedor. Sabiduría para que la palabra de Dios no se me olvide mañana. ¿Qué puedo hacer para que mañana no se me olvide lo que estoy aprendiendo hoy? ¿Qué cosas me dice el Espíritu Santo a nivel específico y personal que hay que arreglar? Eso yo lo tengo que anotar. Porque, hermano, si no hay nada que arreglar, entonces yo soy un ser perfecto. Y aquí no hay ninguno perfecto, sino que todos estamos en un proceso de transformación. Y si tú no sabes exactamente qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, es imposible que puedas trabajar juntamente con el Espíritu Santo. Pero hay un área en tu vida que está mal. Hay un área en tu vida en este momento. Los que estamos caminando con Dios, Dios nos está diciendo, mira, trata con esto, arregla esto. Si eso no está pasando en tu vida, es porque tú no te estás mirando bien en el espejo. El espejo te dice, hay algo que está mal, hay algo